Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa, Un Café con Galat. Y queremos darle gracias a Dios, a la Virgen, a Emanuelito y a las oraciones de todos nuestros televidentes, porque el doctor Galat ya está mucho mejor de salud y podemos transmitir en vivo este programa que le llega a todos sus hogares y al corazón de todos ustedes. Regresamos con un tema muy importante, ya se van a dar cuenta. Nuestro tema de hoy es poco a poco. Queremos también que ustedes participen con sus preguntas llamando al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. También lo pueden hacer a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Es una gran alegría estar de nuevo con ustedes. Bueno, y además quiero decirles mi gratitud, expresar mi gratitud profunda por todas las personas que me ayudaron con sus oraciones. Aquí me tienen otra vez de cuerpo presente. Bueno, y sobre todo muy preocupado, muy alarmado con las noticias que vienen de Roma. Ustedes han visto cómo la prensa, cómo los medios de comunicación le han dado un despliegue formidable a esos acontecimientos que se han estado sucediendo en Roma, especialmente en el Vaticano. Miremos, por ejemplo, las publicaciones de prensa, a ver si nos enfoca aquí cámara. Por ejemplo, en Colombia, pero es en el mundo entero. Del martes 14. A ver, dice Iglesia ante un cambio de tono. Iglesia ante un cambio de tono frente a Gáez. Bueno, ese es el de ayer. Y miren el despliegue que le dan, el de hoy. Cámara. Iglesia debe pedir perdón por daño a homosexuales. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué de grave será eso? Primero que todo quiero decirles esto, nosotros y no cejaré en repetirlo, le demos gran respeto, gran consideración a la persona de los homosexuales. Les debemos amistad, les debemos consideración, les debemos nosotros brindarles toda la ayuda que podamos. Pero eso no es solamente a ellos, como a cualquier otro pecador. Y todos somos pecadores, entre otras cosas. Entonces, como a cualquier otro pecador, los homosexuales deben ser el objeto, repito, de la atención y el respeto y de la ayuda de todos los cristianos. Pero otra cosa es muy distinta, es aprobar los actos homosexuales. Miren bien que esa distinción es muy importante. Una cosa es la persona del pecador y otra cosa el pecado. Ya lo decía San Agustín, ese gran santo y filósofo desde aquellas épocas, siglo V, siglo VI. Decía, amor al pecador, odio al pecado. Esa es la fórmula. Amor al pecador, odio al pecado. Recuerden ustedes cuando Jesús inclusive le dice a la mujer adúltera que todos querían apedrear. Sí. Todos los hipócritas que además se han acostado con ella, la señalaban y la querían apedrear, porque de acuerdo con la ley de Moisés, las que cometían adulterio tenían que morir apedreadas. Y eso iban a hacer ¿quiénes? Los que habían estado con ella. O sea, doble pecado. Los que la habían disfrutado. No la habían disfrutado. ¿Le parece? Jesús dice el que tenga, el que esté libre. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Comenzó el desfile. Dice el texto que por los más viejos Sí. comenzaron a desfilar y a alargarse. Finalmente quedó ella sola. ¿Qué le dice el Señor? ¿Nadie te acusa? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, no, se fueron. Dice, pues Vete yo y no no te peques condeno, más. pero vete y no peques Peques más. más. Ojo a esto último. Vete y no
peques más. Es decir, no está dándole la bendición al adulterio. Al contrario, está condenando el adulterio, pero el gran amor de Jesús por los pecadores. Así lo manifestó toda su vida. Tanto que inclusive los fariseos se escandalizaban de que él comiera con los pecadores, fuera en compañía de ellos, estuviera... Que los visitara. Que los visitara, que fuera a sus casas, que estuviera en compañía de ellos. La predilección de Jesús por los pecadores, es claro, ese es el amor infinito de Él, es la misericordia de Él, la mayor signo de su misericordia, que se apiada de los pecadores, que se apiada de los que quebrantan la ley de su Padre Celestial. Pero una cosa es apiadarse de ellos, ser solidario de ellos, amarlos, incluso dar la vida por ellos, y otra cosa, aprobar sus pecados y sus faltas. Son dos cosas completamente distintas que nosotros tenemos que separar. Por eso mi gran preocupación, ¿por qué? Ahora ya el título de este programa, poco a poco. Porque yo leyendo estas informaciones que vienen del exterior, que vienen precisamente de lo que ocurrió en el Vaticano, pero antes de seguir adelante, Beatricita, léanos lo que nos dice el Tiempo, el periódico diario El Tiempo de Colombia, el día pasado, mejor dicho, el martes. El martes 14 de octubre. 14. Dice, un documento del Vaticano... Ya es entresacado, no va a ser... No va a ser textual. Sí. No, textual sí, pero no del párrafo seguido, sino saltándose el párrafo. Eso, para no alargar la lectura. La lectura. Un documento del Vaticano de ayer reza que los homosexuales tienen dones y atributos para ofrecer y preguntó si el catolicismo podría aceptar a los gays y reconocer los aspectos positivos de las parejas del mismo sexo. Dijo que la Iglesia debería desafiarse a sí misma para encontrar un espacio fraternal para los homosexuales. Aunque el texto no señaló ningún cambio en la condena de la Iglesia a los actos homosexuales. Los homosexuales tienen dones y atributos para ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Somos capaces de darle la bienvenida a esta gente, garantizándoles un espacio mayor en nuestras comunidades? Muchas veces ellos quieren encontrar una iglesia que les ofrezca un hogar acogedor, dijo el texto. ¿Son nuestras comunidades capaces de probar eso, aceptando y valorando su orientación sexual? Experto en el Vaticano el documento refleja claramente el deseo del Papa Francisco de adoptar un acercamiento pastoral más misericordioso sobre los temas del matrimonio y familia. Ahora, préstame ese. Y ahora muéstrales el otro, el de hoy miércoles. El de hoy. Sigue el despliegue, miren, por favor, cámaras. Muestre la página. Página entera, con gran despliegue, naturalmente. Sin miseria, ¿no? Sí. A ver. ¿El titular? Sí. Iglesia debe pedir perdón por daño a homosexuales. El acta titulada Relatio post disceptionem y revelada este fin de semana señala que los homosexuales son personas que tienen dotes y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana y destacar lo positivo que hay en las parejas de hecho. Las personas no se definen por sus tendencias o conductas, sino por su propio valor, dignidad, derechos y deberes. Hay que brindarles más acogida y pedirles perdón por las heridas que les hemos causado con juicios hirientes y dañinos sobre su tendencia. Sin embargo, esas parejas expresan algo constructivo y positivo del humano, que es el afecto. Una sociedad no puede ser violenta con personas que expresen afectos distintos a los institucionales que tiene la sociedad para organizar la vida de hombres y mujeres, porque ya bastantes conflictos tiene la humanidad como para convertir en problemático algo que debería ser aceptado.
como el afecto, la sexualidad, la pareja humana, la realidad del matrimonio y la formación de la institución familiar. El sínodo está haciendo ver que la sexualidad necesita ser orientada no solo hacia el placer, sino como lenguaje de amor, de construcción de un tejido social y de transmisión de la vida. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora recordemos, antes de entrar a analizar estos textos, recordemos que el sumo pontífice actual, Francisco I, cuando estuvo en Brasil, en ese gran acontecimiento donde viajaron jóvenes del mundo entero, sí. Cuando él terminó esa visita, se regresó en avión a Roma, y en el avión venían varios periodistas, hizo unas declaraciones, fundamentalmente le preguntaron sobre los homosexuales, y él dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? Fue la respuesta de él. ¡Ojo! Claro, esa respuesta es muy sabia y válida y de acuerdo con las prescripciones bíblicas. Miremos, por ejemplo, tú búscame Juan 5:22 y tú Mateo 7:1-2. Porque el Papa dijo esto y tenía toda la razón. Él no debe juzgar. A ver. Mateo 7:1-2 dice, no juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo que ustedes juzgan, se los juzgará. La medida que usen para medir, la usarán con ustedes. Oigan, nosotros no podemos volvernos jueces de nuestros hermanos. Ni siquiera el Papa. En eso tiene razón él. ¿Qué nos dijo además Jesús? En Juan. En Juan. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Es decir, Jesús es el único juez. El Padre le ha dado ese poder. Y aquí nos dicen, yo soy el juez. Cuidado, juzgan ustedes. En eso el Papa hizo divinamente. Pero, así como él estuvo acertado en esto, sin embargo dejó una duda, es una verdad a medias. Porque una cosa es no juzgar, y en eso tenía razón. Pero cuando le pregunta por los homosexuales, debió haber dicho, sí, yo no los juzgo. Yo pido que los amemos, que los respetemos, que los ayudemos, pero cuidado porque los actos homosexuales son contrarios a la ley de Dios. Eso no lo dijo, es una omisión. Entonces nosotros decimos, por favor, cuando uno suelta verdades a medias, y sobre todo una persona tan encumbrada, tan importante como él, pues eso tiene consecuencias. Deja la libre interpretación. Claro, tanto que después inclusive también la prensa le destacó eso, los medios de comunicación que en general están haciéndole precisamente la cama y le están haciendo la publicidad favorable a estas cosas, pues sencillamente le destacaron eso, como un principio inclusive. A ver, ¿alguna pausa? Bueno, vamos a la pausa. Sí, señor, vamos a unos cortos mensajes de interés y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy, poco a poco. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, poco a poco. Bueno, entonces yo voy a coger el texto que leímos primero, el periódico de ayer, que nos dice, si el catolicismo podría aceptar a los gays y reconocer los aspectos positivos de las parejas del mismo sexo. Sí, claro, en eso tiene razón la Iglesia. ¿Qué más? Tiene razón en que nos dice que hay que brindarles un espacio fraternal. También hay que hacerlo. Y en eso ya ha insistido mucho. Sí, aceptando y valorando su orientación sexual. Un momento, ahí sí comenzamos a dudar.
Una cosa es eso, la tendencia sexual que ellos puedan tener, pues al fin y al cabo la tienen, ellos no son culpables de tenerla o no tenerla. Pero otra cosa es que esa tendencia se valore positivamente, eso sí no, ahí comienza algo diferente. Pero de todas maneras, vuelvo, aceptar a los gays y reconocer aspectos positivos de la pareja, sí, claro. Brindarles un espacio fraternal, sí, claro. Pero primera pregunta que hago, ¿y por qué no? ¿Por qué solo a los homosexuales? ¿Por qué solo a ellos? Resulta que todos los demás pecadores también requieren exactamente lo mismo. Por ejemplo, los que roban, los que matan, los que calumnian, también debemos brindarles el espacio fraternal, ¿o no? ¿No ve? Cristo lo hizo con todos, Sí. no selectivamente con unos. Ahí comienza otro motivo de sospecha. ¿Por qué solamente con ellos? ¿Por qué no con todos? A todos tienen también un espacio, a ver, tienen valores positivos. El que roba de pronto roba Por hambre. por hambre, o roba para alimentar a su familia y roba y hace caridad con lo que roba. De modo que también puede tener cosas valiosas en su alma. El que asesina no solamente es un asesino, puede tener también sentimientos nobles. Eso con frecuencia lo vemos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué solo con los homosexuales? ¿Por qué selectivamente con ellos? ¿Por qué no con todos los pecadores? Motivo de sospecha, claro, que nos llena de perturbaciones. Entonces, esto me hace pensar en un viejo cuento que oía desde hace rato. La rana, el cuento de la rana. Seguramente ustedes lo han oído. Si cogemos una ranita y la metemos en una olla y le ponemos gran calor a la olla, de modo que hierva, ¿qué hace la rana? Salta, ¿no es cierto? Sí. Apenas siente el calor, salta y trata de salirse de la olla. Y defenderse. Defenderse, claro. ¿Por qué? Porque fue súbitamente. Pero si poco a poco, y ahora sí se dan cuenta por qué se llama este programa así, si poco a poco comenzamos a ponerle el calor sin que sea brusco, muy pausadamente, muy suavemente, casi imperceptiblemente, ¿qué creen ustedes que pasa con la ranita? Que se tuesta ahí en el Que agua. se va acostumbrando y no siente esto anómalo hasta que llegue el momento en que se cocina la pobre rana y se muere allá. Es eso la táctica de la rana, la táctica del poco a poco. Cuando nos quieren llevar al matadero, nos llevan así poco a poco. Cuando quieren ser astutos y no violentos ni brutales. La dosis. Exacto, Nos van dando dosis. Por dosis nos van dando la dosis. Entonces, primero, ¿quién soy yo para juzgar? Segundo, ahora también hay que brindarles un espacio. Claro que sí hay que brindarles. Claro que no hay que juzgarlos. Pero ese es a todos los pecadores, no solo a ellos. Brindarles un espacio fraternal a todos. Brindarles amor, brindarles ayuda a todos los pecadores. Pero ya comienza, repito, a ser un motivo de alta sospecha, porque selectivamente. Pero bueno, ahora vamos a recibir unas llamadas antes de desarrollar otros aspectos de este tema. Muy bien, y vamos a recibir la llamada de Marina desde Madrid. Marina, buenas noches. Marina, vamos con la siguiente llamada. Recibimos a Adelina desde Bogotá. Adelina, buenas noches. Sí, falló también. Buenas noches. Se cansaron de esperar. Vamos a recibir la llamada de José desde La Dorada. José, buenas noches. Le tocó al padre. Buenas noches. Continuamos con la llamada de María. Buenas noches. ¿Cómo se llama María? Buenas noches. Yo de todas maneras les voy a pedir que se comuniquen nuevamente a las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Continuamos, doctor. El Bueno. padre. Entonces, vamos a continuar
perdón que me dicen que está el padre, ¿El el padre? padre Eli. Padre, Ah, no, buenas noches. Eso sí, con mucho gusto recibimos al padre Lee. Padre, Algo pasa. parece que tenemos una falla interna. Padre, le vamos a pedir que por favor nos espere en la línea, vamos a verificar y ya continuamos con su llamada. Listo, continuamos, doctor, mientras Bueno. que revisamos. Entonces, les estaba diciendo que está bien, que hay que brindarle apoyo, ayuda, espacios de fraternidad a todos los pecadores, no únicamente A los gays. de modo selectivo o exclusivo o ni principal, para todos. Lo que hizo Jesús con todos los pecadores. Muy bien, pero eso es lo que no estamos viendo en Roma, y eso nos alarma mucho. Hogares acogedores, claro, para todos, necesitamos eso. Entonces, la segunda inquietud es, ¿no será esto un segundo capítulo de lo que llaman la modernización de la Iglesia? Es decir, que en vez de que el mundo se convierta al Evangelio, lo que pretenden ahora los apóstatas y los herejes es lo contrario, que el Evangelio se adapte al mundo. Bueno, que el Evangelio se adapte al mundo, o sea, es trastocar todo El cambio completo. ¿no? completo. Ujú. Lo que son los medios, transformarlos en fines y viceversa. Entonces, eso es lo que nos inquieta, que de pronto sea un capítulo de esa modernización que ya vimos que la Biblia rechaza Completamente. sí. completamente, porque es una herejía completa y eso enerva, debilita o elimina toda la fuerza divina del Evangelio. Las tácticas de seducción. Repito, cuando alguien quiere seducir a una persona, o a un pueblo, o a una comunidad, si es astuto, tiene que observar ciertas reglas. Lo de la ranita, poco a poco, cuidado, lo hace bruscamente. Entonces, el próximo paso, ¿cuál será? Ahora se reunió un sínodo, Sí. pero están convocando algo más importante para el año entrante, 2015. Que sería una especie de ya casi de concilio, con más sacerdotes y más personas, Para que tenga más fuerza, ¿no? para que tenga más fuerza. Entonces, seguramente, pero no solamente ese tema, sino también la comunión de los adúlteros y vueltos a casar. Ese es otro de los temas que nos inquietan, porque están haciendo parecidamente una táctica similar de poco a poco, y de ir poniéndole a la rana suavemente la temperatura para no alarmarla, y llegar el momento en que eso sea más o menos ya aceptado por todo el mundo. Miren bien que eso sería sumamente grave. Entonces, no podemos nosotros dejarnos caer en esa trampa, porque es una trampa, y una trampa demoníaca contra los principios morales del Evangelio. Y miremos por qué. Mire, desde el punto de vista científico, ahora no menciono el Evangelio, desde el punto de vista científico, ¿cómo podemos considerar los actos homosexuales? Vamos a analizar. Comencemos por lo más obvio, que es la anatomía de dos personas del mismo sexo, que pretenden hacer el acto sexual. Dos hombres o dos mujeres. Resulta que anatómicamente como que se repelen. No encajan. Dijéramos en lenguaje familiar, no encajan. No hay armonía, no hay complementación anatómica. Es una repulsión de lado y lado. Eso ya comienza a decirnos algo. En cambio, cuando se trata de parejas heterosexuales de distinto sexo, hay una admirable complementación, y dijéramos que sí encaja, sin ningún problema. Desde el punto de vista fisiológico, si uno analiza la fisiología, que nos estudia pues el funcionamiento de los distintos órganos de nuestro cuerpo, fisiológicamente cuando se va a hacer el acto sexual, dijéramos que la misma naturaleza fisiológicamente prepara, lubrica
las partes genitales para que pueda darse precisamente la relación sexual sin incomodidades y en una forma muy fácil. Eso no existe cuando se trata de personas del mismo sexo, por ejemplo, un hombre con un hombre, porque resulta que el órgano en que pretende el masculino hacer su deyección no tiene esa lubricación y al contrario puede producir destrozos tremendos en la pobre pareja. Desde el punto de vista, dijéramos, biogenético, ¿qué es eso de la biogénesis? Es a qué se encaminan los actos de este tipo en toda la naturaleza. En principio, a la reproducción de la especie. Es decir, que son actos que buscan la fecundidad, la multiplicación. La vaca y los toros, pues para tener terneros, ¿no es cierto? Pajarito y pajarito para tener otros pajaritos. Así es con los animales y con todos nosotros y con nosotros también. Hombre con mujer para ser fecundos, para multiplicarse, para dar curso a nuevas vidas. Eso por definición es imposible cuando se trata de parejas del mismo sexo, de gays o de lesbianas. No hay fecundación, es totalmente estéril e inútil desde ese punto de vista biogenético el acto. De modo que la ciencia nos muestra eso. Por eso muy sorprendidos, porque en 1973 en la academia, en el gremio de los psiquiatras de Estados Unidos, resolvieron por una escasa votación decir que el homosexualismo dejaba de ser una enfermedad, una perturbación psicológica y pasaba a ser algo normal. Una gran cantidad de psiquiatras no aceptaron esa decisión e incluso han hecho pruebas científicas de cómo reconvierten de nuevo personas de homosexuales con tratamientos adecuados. Aquí inclusive yo les mostraba a ustedes en videos anteriores, que no voy a repetir, estos casos formidables incluso de drag queens, de reinas, diéramos, homosexuales, hombres disfrazados de reinas, cómo los volvían a la normalidad, porque precisamente estaban equivocados sus colegas al decir que no eran perturbaciones. Finalmente, desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la psiquis de un homosexual? Que un homosexual tiende a imitar un sexo que no es el de él. Uno masculino, el otro trata de imitar al femenino, pero por más esfuerzos que haga, por más que él trate de buscar precisamente esa feminidad, algo le dice en su interior y le está gritando que está cantando en falsete, que esa no es precisamente su naturaleza. Y esto precisamente provoca una serie de desconciertos interiores en la persona. No solo desconciertos, perturbaciones de tipo psicológico. Afectivo. Afectivo. Por eso es mayor la incidencia de suicidios, por ejemplo, en los homosexuales que en los heterosexuales. De eso también hay estadísticas, hay estudios muy serios de tipo médico. Aquí les he mostrado varios a ustedes. De modo que eso está hablando de cómo el homosexualismo es contrario a la naturaleza. Hablemos clarito. Es eso, desde el punto de vista médico. Ahora falta el punto de vista bíblico, pero eso lo vemos, tú me dices. Sí, que después de la siguiente pausa. De una pausa. Continuamos con otra pausa y enseguida estamos aquí con este tema, poco a poco. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Muy bien, y
continuamos con nuestro tema de hoy, poco a poco. Si ustedes desean participar con sus preguntas o comentarios, lo pueden hacer a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Bueno, poco a poco es la táctica precisamente de las serpientes, ir adormeciendo a sus víctimas suavemente hasta que llegan y les meten precisamente el colmillo envenenado. El zarpazo. Exacto. Entonces es eso, hay una progresión lenta, suave, cuando astutamente uno quiere confundir a los demás y hacerles cambiar totalmente de opinión, sobre todo un cambio, dijéramos, a nivel cultural y a nivel planetario. Tienen que emplear esas tácticas. Por eso, repito, que tenemos que tener los ojos muy abiertos y estar muy sobre el asunto para no dejarnos sorprender tontamente. Ya vimos lo que es el homosexualismo en un súper resumen desde el punto de vista científico. Vimos cómo hay inconvenientes de tipo anatómico, de tipo fisiológico, de tipo biogenético y sobre todo de tipo psicológico, como la situación de imitar otro sexo que no es el de uno, pues sencillamente es una situación artificial que por más que uno trate de imitar al otro y de ponerse en eso, nunca lo va a lograr totalmente. Y precisamente como no lo logra totalmente, hay una frustración, y esa frustración puede llevar a consecuencias muy graves a esas parejas. Otro de los asuntos precisamente tiene que ver con el cambio constante, la inconstancia, la falta de fidelidad, dijéramoslo así, y de permanencia en las personas del mismo sexo. Entonces eso trae también violentas situaciones de celos que llevan a crímenes horrendos entre ellos mismos. Sí. Entonces esos crímenes, esos suicidios que triplican o cuadruplican los demás, no, que en Francia claro, un estudio dice que decuplican los suicidios por otros motivos, de modo que es sumamente grave esa situación, científicamente analizada. Ahora vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor sobre esto? Comencemos por el libro de Levítico. Levítico 18:22 y 20:13. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es un acto detestable. Miren bien lo que dice el Señor, no lo decimos nosotros, el acto es detestable. Las personas pueden ser lo más respetables del mundo, pero el acto es detestable a los ojos de Dios. En 20:13, el mismo libro del Levítico. Si un hombre se acuesta con otro hombre, como lo hace con una mujer, ambos hacen algo detestable. Vuelve a repetir. Se les castigará con la muerte. Pena de muerte había en esa época. Ellos serán los responsables de su propia muerte. Y lo mismo ocurre si es mujer con mujer, lo mismo. Lo que pasa es que en el machismo de los judíos lo mencionan aquí las personas de los hombres, sí, pero eso es válido para uno y otro. Detestable a los ojos de Dios, pena de muerte en aquella época. Sí. Bueno, por esto fue castigada también Sodoma y Gomorra. Miremos el relato, Génesis 19:1-29. Sí, dice: los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, al verlos se levantó a recibirlos y se postró rostro en tierra. Lot, y dijo, que era el patriarca, uno de los poquitos justos que quedaba ya con su familia. Les dijo: señores míos, les ruego que pasen a hospedarse a la casa de este servidor. Lávense los pies y por la mañana seguirán su camino. Contestaron. Perdona, él pensó que eran unos caminantes, unas personas que venían a alojarse en su casa. Y en esa época la hospitalidad con los peregrinos era muy delicada y muy grave. Incluso les ofrecían todas las personas para acogerlos y darles su bienestar. Contestaron: no pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto. No, pasaremos la noche. No,
pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que pasaron y entraron en su casa. Les preparó comida, coció panes y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa, jóvenes y viejos, toda la población hasta el último, y le gritaban a Lot: ¿dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácalos para que nos acostemos con ellos. Lot se asomó a la entrada, cerrando la puerta al salir, y les dijo: hermanos míos, no sean malvados. Miren, tengo 2 hijas que aún no han conocido varón alguno. Se las traeré para que las traten como quieran, pero no hagan nada a estos hombres que se han hospedado bajo mi techo. ¿Por qué? Pues vuelvo a decirles, en esa época la persona del refugiado, el peregrino, era sagrada. Por eso lo incluso ofrece a sus hijas. Pero no le hagan nada a mis huéspedes, porque eso sí me toca a mí. Era la obligación de él. Sí. Siga. Dice, contestaron: apártate de ahí, este individuo ha venido como inmigrante y ahora se mete a juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y empujaban a Lot intentando forzar la puerta. Pero los visitantes alargaron el brazo, metieron a Lot en casa y cerraron la puerta. Y a los que estaban junto a la puerta, pequeños y grandes, los cegaron, de modo que no podían encontrar la puerta. Los visitantes dijeron a Lot: ¿tienen más familiares aquí? Toma a tus yernos, hijos, hijas, a todos los tuyos y todo lo que tengas en esta ciudad y sácalos de este lugar. Vamos a destruir este lugar, porque la acusación presentada al Señor contra este sitio es muy seria, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Lot salió a decirles a sus yernos, prometidos de sus hijas: vamos, salgan de este lugar, que el Señor va a destruir la ciudad. Pero ellos lo tomaron a broma. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot: anda, toma a tu mujer y a esas 2 hijas tuyas, para que no perezcan por culpa de la ciudad. Y como no se decidía, los agarraron de la mano a él, a su mujer y a las 2 hijas, a quienes el Señor perdonaba. Los sacaron y los guiaron fuera de la ciudad. Una vez fuera le dijeron: ponte a salvo, no mires atrás, no te detengas en la región baja, ponte a salvo en los montes para no perecer. Lot le respondió: no, señores, por favor. Sé que gozo del favor de ustedes, porque me han salvado la vida tratándome con gran misericordia. Yo no puedo ponerme a salvo en los montes. El desastre me alcanzará y moriré. Mira, ahí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme y escapar del peligro. Como la ciudad es pequeña, salvaré allí la vida. Uno de ellos le contestó: accedo a lo que pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Apúrate, ponte a salvo allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues. Por eso la ciudad se llama Zoar. Cuando Lot llegó a Zoar, salió el sol. El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la región baja con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión de la región baja, y vio una humareda que subía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Bueno, ¿por qué ese castigo? Por los actos homosexuales. Se han convertido en homosexuales todos los habitantes, desde los más jóvenes hasta los más viejos, como vemos en el texto.
Pues bien, esa situación que era antiquísima, hoy vuelve a repetirse en el mundo, con una diferencia, que lo de ahora es peor que lo de antes. ¿Por qué peor? Porque este mundo ya conoció a Cristo, conoció el cristianismo, conoció las doctrinas de salvación y le está dando la espalda. Eso es sumamente grave, eso es peor. Eso, como dice Pedro, con una metáfora dura, dice, eso es como el perro que se vuelve a su vómito, después de haber conocido la fe de Dios, la moral evangélica, volver otra vez a este pecado gravísimo que va contra la naturaleza. Entonces miren ustedes la consecuencia. Pero ¿qué más nos dice el sagrado texto de la palabra divina? Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, capítulo 14, 26, ¿qué dice? Los buenos son acorralados, la ingratitud es un hecho. Las almas se contaminan, el sexo se invierte. El sexo se invierte. Los matrimonios naufragan, reina el adulterio y la inmoralidad. En aquella época, repito, ahora es peor, porque conocieron precisamente la verdad que los salvaría y le dan la espalda, la rechazan. Ahora, ¿qué nos dice la palabra en Romanos 26, 27? Romanos 1, 26, 27. Sí. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. ¿Qué es esto? Se trata de una epístola de Pablo, de San Pablo. San Pablo, que ha visitado Roma y que ha estado en Roma, entre otras cosas, allá lo mataron con Pedro. San Pablo está presenciando los formidables escándalos que se producían en esa época, especialmente con los romanos, sobre todo los altos, pero también con el pueblo, pero especialmente los altos. Para que ustedes tengan una idea, si alguno ha leído, por ejemplo, la biografía de los 12 Césares de Suetonio, un autor de la época, él muestra la degeneración y las corrupciones de todos los los emperadores, comenzando por Julio César, que fue el menos grave de todos ellos, pero después siguen los demás, y Nerón y Calígula y todos, ¿no? Qué costumbres depravadas. Entre esas precisamente el homosexualismo, y en la corte el homosexualismo o el lesbianismo en las mujeres. Por eso Pablo dice esto, vuelve a leer. En Romanos. Dice, hombres con hombres cometieron infamias. Sí, Señor, lo mismo. Los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Exacto. Lo mismo en las mujeres. Como que eso lo está ya censurando con palabras fuertes, precisamente San Pablo. Pero me dicen que hay una llamada. Vamos a ver si nos funciona esta llamada con el padre Elí. Padre, buenas noches. Buenas noches. Como que sigue dañado ese teléfono. Padre, sí, no, parece que no funcionó. Vamos a continuar revisando, doctor. Bueno, continuamos con el tema. Mientras arreglan ese aparato, ¿qué nos dice ahora Pablo en la primera a Timoteo, capítulo 1, 8, 10? Pues sabemos que la ley es buena si se hace de ella un recto uso, conscientes de que la ley no está hecha para el hombre de conducta intachable, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrílegos y profanadores, para los parricidas, matricidas y homicidas, para los libertinos, homosexuales. ¡Ojo!
¿Qué palabra? homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso. La ley pues está hecha contra todo aquello que se opone a la sana doctrina. Por eso dijimos antes, a los pecadores, todos los pecadores, estos que se han mencionado ya, y los que faltan inclusive porque no es exhaustiva esa enumeración. A todo pecador, como Cristo nos enseñó, le demos amor, le demos consideración, le demos respeto, le llevemos ayudas fraternales, le llevemos el reconocimiento de sus valores, porque a pesar de que tengan esos pecados, seguramente tienen unas condiciones, unas cualidades que debemos admirar y que debemos poner, sobrevalorar. Pero no es solo con ellos, no es solo con los homosexuales, como nos pretenden meter astutamente con la técnica de la serpiente de hacernos el adormecimiento, de ir progresivamente en una forma muy suave, eliminando la ley de Dios, porque en el fondo es eso. Claro, acabando. Lo que quieren es acabar con la los ley de Dios. mandamientos. O sea, adaptar la iglesia al mundo y no el mundo a la iglesia. Bueno, ¿qué nos dice ahora Primera de Corintios, Pablo, capítulo 6, 9-10? Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales. Ojo, Ni y dos, pero antes de homosexuales, eso el anterior. ni afeminados, El anterior. ni idólatras, ni adúlteros. Adúlteros, a quienes pretenden también pasarle por alto su adulterio, que están pecando precisamente contra el sexto mandamiento, no fornicar, pero no solo eso, violando el sacramento sagrado del matrimonio, que se debe fidelidad uno al otro, que se han ido, cometen adulterio y pretenden ahora darle, está en la Eucaristía. Ese es otro desaguisado de la táctica de la serpiente que nos pretenden también embutir. A ver, ¿qué más? Ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos. Ni avaros. Siempre he tenido problema con esa palabra. Sí, Dejemos así, doctor. Bueno. Ya me entendieron. Ni calumniadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Ahí están enumerados precisamente estas dos categorías. Repito, la de los homosexuales, las que cometen acto homosexual. Por eso, repito, hay también que distinguir. Una cosa es la tendencia, y si tienen la tendencia, pues la obligación de ellos y la ayuda que debemos darle es que cumplan la castidad, es decir, que se abstengan de los actos que tienen calificación de infames. Se abstengan de esos actos. Ayuda para que ellos mantengan la castidad, o sea, el autodominio perfecto de su sexo. Eso tenemos que hacerlo. Pero no podemos de ninguna manera, y sin más ni más, irles de una vez a abrir las puertas sin advertirles que los actos contrarios a la castidad entran dentro de esta categoría de las personas que no podrán entrar al reino de los cielos, como lo dice Pablo. Pero no solo Pablo, después en Apocalipsis, miremos, Juan que nos dice, 21:8, entre los que no entran al reino no entraron. En cuanto a los cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vuelve a leerlo. En cuanto a los cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los depravados son los que hacen precisamente los actos contra el sexo, los actos antinaturales. Entonces, por favor, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista bíblico, es inaceptable las relaciones homosexuales. Desde el punto de vista bíblico es altamente recomendable, más aún, yo diría que obligatorio,
tratar con amor y con respeto a todo pecador, no solo a los homosexuales, a los calumniadores, a los injustos, a los parricidas, a los matricidas. Sí, hay que tratarlos con consideración. Por eso en los penales, en las penitenciarías y en los sistemas penales mundiales, que se respeten y que tengan un sentido de dignidad, está prohibido, por ejemplo, torturar a los presos, por más culpables que sean. Hay que respetarles sus derechos de persona humana. Castigarlos sí en la medida en que la ley justa lo requiera, pero de ninguna manera nosotros podemos excedernos. Además, en las penitenciarías debe haber también la pastoral de la Iglesia, y en efecto existe esa pastoral, la ayuda social, precisamente espiritual, a todas las personas de los reclusos. Repito, una cosa es el amor al pecador, como dice San Agustín, y otra cosa, el odio al pecado. No podemos aplicar el pecado, aprobarlo. Vuelvo a repetir, vete y no peques más, le dijo Jesús a la adúltera, a la mujer adúltera. No peques más, porque esa es la condición. Ahora, cuando muchos herejes y apóstatas están diciéndonos que el amor de Dios, a ver, ¿qué hay? Pausa. Bueno, una pausa, pero antes digo que el amor de Dios es tan grande que prácticamente Él no echa al infierno a ninguno, ¿no? Eso es cierto, no echa al infierno. El que va al infierno es que se va por sí mismo. Bueno, se elige el camino. Claro, elige el camino, violando precisamente la ley de Dios, no arrepintiéndose, no cambiando de vida, no transformándose. Y vamos a la pausa. Sí, vamos a ver unos cortos mensajes de interés y regresaremos con la última parte de nuestro tema de hoy, poco a poco. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, poco a poco. Queremos recibir la llamada del padre Eli desde aquí, desde Bogotá. Padre, buenas noches. Buenas noches. Adelante, padre. Buenas noches, doctor Galat. Creo que usted tiene un poema hermoso, díganoslo. Sí, doctor, pero primero quería felicitarlo por haber regresado de nuevo a este programa tan maravilloso, que hace muchísimo bien a muchísima gente, y lo considero sumamente importante, sobre todo todos esos comentarios bíblicos, que son tan importantes. Lo felicito, doctor, me alegro muchísimo, y he estado rezando mucho para que Dios lo aliviara y lo volviera al programa. Gracias, padre, y yo también oro por usted, por su Gracias, salud. doctor. Quería preguntarle si recibió los poemas que le mandé. Sí, claro, los recibí, aquí los tenemos, pero me dijeron que usted lo iba a recitar, recítelo, en honor de Manuelito. Voy a recitar el poema a Emanuelito que titula Emanuelito en la Biblia. A ver, enfóquemelo. Es un mensaje sobre la encarnación del Verbo. Entonces, Emanuelito, Dios hecho niño, Dios con nosotros, según predijo San Isaías ha muchos siglos, cuando no quiso el rey Ahaz pedir un signo, ni en las alturas ni en el abismo, según Dios mismo había querido, y el gran profeta que lo había dicho. Ahaz no quiso pedir el signo, pues no quería, según él dijo, tentar a Dios pidiendo un signo. Iluminado por el Espíritu, el gran profeta al rey le dijo: es que nos basta cansar los hombres, estáis cansando
hasta Dios mismo, Él por su cuenta os dará el signo. Será una virgen que habrá tenido en sus entrañas su propio niño. A luz dará su propio hijo y Emmanuel llamará al mismo. Dios con nosotros es el sentido que esta palabra siempre ha tenido, y San Mateo así lo ha escrito cuando este signo se hubo cumplido. Pasaron años, pasaron siglos, y habían pasado como 6 siglos, cuando un arcángel del cielo vino con un mensaje del Dios Altísimo, y a una doncella, ave le dijo, llena de gracia, Dios es contigo. Ella se turba ante el cumplido y se pregunta por el sentido de las palabras que se le han dicho. María, no temas, San Gabriel dijo, hallad gracia ante Dios mismo. Tú en tu vientre tendrás un niño, a luz darás tu propio hijo, Jesús por nombre darás al mismo. Y de este nombre tan repetido por los cristianos de todo siglo, el santo arcángel no dio el sentido, pero más tarde aparecido en algún sueño a José le dijo, José, no temas de David hijo, tomar contigo tu casta esposa que ha concebido solo por obra del Santo Espíritu. Ella en su vientre ya tiene un niño, a luz dará su propio hijo, Jesús por nombre darás tú al mismo, pues salvará al pueblo elegido de los pecados que ha cometido. Con esto queda esclarecido por qué el arcángel a María dijo, Jesús por nombre darás al niño. Y también dijo el santo arcángel, Dios le dará a este niño el trono mismo del rey David, su Padre Altísimo, y reinará ya por los siglos en esa casa de Jacob mismo, el Israel, pueblo elegido, y el reinado de este niño nunca ya un fin habrá tenido. Y la doncella que siempre ha sido tan obediente al querer divino, dice al arcángel que le ha traído ese mensaje tan sorpresivo. ¿Y cómo esto será cumplido si nunca un hombre yo he conocido? El santo arcángel ha comprendido que siendo virgen, ella ha ofrecido su cuerpo entero al Dios Altísimo a pesar de tener marido, y le señala por qué camino el plan divino será cumplido. Será por obra del Santo Espíritu que hará fecundo tu vientre límpido, y el fruto santo de ti nacido será muy grande y será tenido por Hijo eterno del Dios Altísimo. Mira a tu prima Isabel, que ha sido anciana, estéril, y ha concebido, y en ese vientre ya tiene un niño, para que veas que no ha existido ninguna cosa que haya podido ser imposible al poder divino. La Santa Virgen ha comprendido que siendo virgen Dios la ha elegido para ser madre del gran ungido, y con cor grande y agradecido, humilde acepta el plan divino. Dice al arcángel que le ha traído ese mensaje tan inaudito: del Señor sierva yo siempre he sido, que en mí se haga según tú has dicho.
Y en ese instante, por Dios querido, que una obsesión de su mente ha sido por el amor que nos ha tenido, según lo dijo el mismo Cristo, en ese instante nos dio a su Hijo en la persona de Manuelito para que fuéramos redimidos. Y en ese instante se ha dividido en dos edades el tiempo mismo, antes de Cristo, después de Cristo. Y en ese instante Dios ha cumplido lo que Isaías había predicho de aquella virgen que habría tenido en sus entrañas su propio hijo y que Emmanuel llamaría el mismo. Y en ese instante tuvo principio la vida humana de Manuelito. Bueno, gracias Padre, hermoso. Bien, y viva Emmanuelito. Que viva. Y tengo que decirles algo. El padre no leyó el poema. El padre se aprendió el poema porque él lo ha dicho muchas veces, él tiene problemas de visión. Y yo conocí al padre, sé de sus limitaciones y sé del amor tan grande que le tiene a Manuelito y que él quería de viva voz hacerle este poema y recitárselo. Y lo hace con todo el corazón y con todo el alma porque lo ama inmensamente. Bueno, Emmanuelito, Dios con nosotros. Emmanuelito, Dios con nosotros, bendiga al Padre y los bendiga a todos ustedes. Bueno, mijita, ¿qué tenemos? Tenemos correo electrónico y tenemos llamada. ¿Quién quiere primero? Llamada. Muy bien. Vamos a recibir la llamada de Luz Marina desde Madrid. Luz Marina, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Adelante. Los llamo pues en primer lugar para darle la bienvenida al doctor José Galán. Estamos dichosos, con el alma pues hoy celebrando esa presencia tan hermosa otra vez en la TV, que para dar un testimonio de que Emmanuelito nos devolvió al doctor Galán. Es un testimonio que estoy dando porque desde que nosotros supimos que él está enfermo se lo encomendamos a Emmanuelito. Y yo dije, el día que el doctor regrese, voy a llamar a dar el testimonio. Y hoy Manuelito me lo devolvió. Gracias. Entonces era para dar ese testimonio grande. Gracias, Luz Marina, por tus sentimientos. Que Dios te bendiga. Doctor Galán, nos hacía muchísima falta. Y hoy Manuelito nos dio el mayor grande. A la doctora Ana, que Dios la bendiga por promover tanta fe en él. Y es uno de los primeros regalos que Manuelito me ha dado. Dios te bendiga. Muchas gracias. No, doctor, tenemos el correo electrónico. El correo, ¿qué nos dice el correo electrónico? Dice es de Piedad Restrepo y el título es Movimiento Jesuita Pro Gay. Buenas noches, mil gracias por su programa y por lo oportuno de este asunto sobre el tema sinodal y la posición de nuestros pastores sobre el homosexualismo. Estoy sumamente inquieta por la generalización del tema homosexual al interior de nuestra propia Iglesia Católica. Por ejemplo, en Nazi Prensa, en esta semana, se presentó la posición de un grupo de jesuitas chilenos, entre ellos el padre Felipe Berríos, quien se atreve a presentar en televisión en Chile su aprobación y a dar razones sobre las relaciones y matrimonio homosexual, además del aborto y de no obedecer a los obispos, etc. Creo que debemos empezar una anticampaña generalizada, fundamentada en nuestro catecismo, antes de que nos aumenten la temperatura y ya no podamos hacer nada. Piedad. Eso es semejante, esto que hace este jesuita en Chile, semejante a lo del padre Carlos Novoa en Colombia, que pretendió hacer el festival, ¿qué? Rosa, algo así. En honor de los homosexuales. Por favor, los jesuitas, que antes fueron tan grandes, tan importantes, defensores del Papa, defensores de la fe, miren en el extremo en que han caído, de abyección, eso se llama así. Por favor, oremos por ellos, oremos para que se conviertan, oremos para que no sigan ahondando ese abismo terrible de escándalo para todos los cristianos.
Bueno, ¿hay llamadas? No. Entonces, finalicemos con lo que nos dice el catecismo. Al fin y al cabo, el valor del catecismo, por favor. Ya les dije, la Biblia y el catecismo, dos obras fundamentales que ustedes deben leer para que no nos pase lo de la rana, para que no nos seduzcan con doctrinas morales o con doctrinas contrarias a la fe, como lo quieren hacer algunos, no todos, algunos obispos, algunos cardenales, algunos teólogos. Estar en guardia, cuidado, dormimos. A ver, ¿qué dice el catecismo? En el 2357, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en las Sagradas Escrituras que lo presenta como la depravaciones graves. Génesis 19:1-29, Romanos 1:24-27, 1 Corintios 6:10, 1 Timoteo 1:10. La tradición ha declarado siempre que, abro comillas, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, cierro comillas, abro comillas, persona humana, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Oiga bien esto último, léelo. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Exacto, por más que nos hagan esa táctica de la rana, de poco a poco irnos adormeciendo, táctica de la serpiente para seducirnos. Cuidado, caemos en la trampa. ¿Qué más dice el catecismo? En el 2358 dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Debemos orar por ellos, en otra palabra, debemos respetarlos, debemos ayudarlos, debemos brindarle amistad, pero en ninguna manera debemos aprobar lo que se llaman sus desórdenes. En el 2359 dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Eso nos dice el catecismo en la Iglesia. Hemos visto pues 3 puntos de vista aquí. Primero, el de la ciencia que nos muestra la incompatibilidad de los actos cometidos por personas del mismo sexo, bien sean mujeres o hombres, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, biogenético y psíquico. Son absolutamente repulsivos, son desordenados desde el punto de vista natural, médicamente hablando, psicológicamente hablando, pero están además todos los textos bíblicos, como el Señor considera como una depravación el acto homosexual, no la persona, el acto homosexual. Y también hemos visto finalmente cómo el catecismo en la Iglesia reafirma esa doctrina que desde siempre la tenemos en la Iglesia, de modo que nadie, ni todos los obispos, ni el Papa con los obispos nos pueden cambiar esto, porque esto es una cosa de ley divina. Nadie está autorizado para decir una cosa contraria. Muy en guardia todos ustedes, repito, que no caigamos fácilmente
en estas tácticas que comienzan a adormecernos el sentido ético para finalmente hacernos tragar semejante veneno, porque es veneno lo que nos quieren dar. Muy alertas todos los cristianos, que desafortunadamente no llegue el momento en que, como Luz de María, la vidente de Costa Rica, lo dice en uno de sus últimos mensajes. Miren, aquí tengo el del 11 de septiembre, que dice esto: la iglesia de mi hijo se enrumba hacia grandes tribulaciones, hasta el punto de que el cisma se apodera de ella. Ojo, porque esto puede causar el cisma. La iglesia de mi hijo tomará de otras religiones y dejará de ser la iglesia que mi hijo fundó, tomando aguas que no son la voluntad de mi hijo. La división llega a ella y la jerarquía entrará en divisiones profundas que herirán el corazón divino de mi hijo. La iglesia de mi hijo comenzará a ser protestante sin ser protestante, dejando de lado la palabra y la ley divina. Dejando de lado la palabra y la ley divina. De modo que mucho ojo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero quiero insistir con ustedes en que oremos. Oremos por la unidad de la iglesia. Oremos porque la sensatez y la sabiduría le llegue tanto al Papa Francisco I como a nuestros obispos, para que de ninguna manera vayan a abandonar la ley del Señor y se den a estas apostasías o a estas corrupciones de tipo moral. Bueno, y hasta la próxima, y mil gracias a todos los que oraron por mi salud. Invitación al Congreso. Ah, sí, invitación al Congreso. Antes de irnos, pues primero estamos muy contentos de que Manuelito siga actuando tan maravillosamente y le siga regalando la salud al doctor. Quiero invitarlos al gran Congreso Sanados a través de la adoración. Sanados a través de la adoración. Invita el grupo de Comunidad Católica Jesús es. Este congreso va a tener digamos, algo muy importante, y es que vamos a tener allí la consagración de los niños a Emanuelito y a la Santísima Virgen María. Va a realizarse el 19 de octubre a las 7:30 de la mañana en el Salón Juan Pablo II de la Asociación María Santificadora. Juan Pablo II, Asociación María Santificadora. La dirección es Carrera 51, número 103B de Bogotá, 84. 19 de octubre, este domingo. Voy a estar allí acompañándolos y también va a estar el hermano Leo Gómez. Vamos a hacer el rosario de las advocaciones en la mañana, por lo tanto les invito a que lleven el manto o una pañoleta o una bufanda, algo que se puedan colocar en la cabeza. Como les digo, vamos a estar allí todo el día, el domingo 19 de octubre en el Congreso Sanados a través de la adoración. Pueden comunicarse a los números telefónicos acá en Bogotá que les voy a dar, el 230-8883. Repito, 230-8883 o al 715-8821. 715-8821. Allí los espero, voy a llevar todo lo de Manuelito, allá vamos a conversar, allá vamos a ver a los niños y vamos a tener un día de oración en adoración para ser sanados a través de la adoración. No se pierdan este evento que es muy lindo y muy profundo. Muy bien, y Teleamiga también tiene otra invitación y es asistir al Congreso de Oración, Sanación y Liberación, derribando el demonio de la asedia y las acechanzas del maligno. Va a estar por primera vez en Colombia el padre Horacio Bojorge del canal EWTN, quien presenta justamente ese programa, El demonio de la asedia. Esto será el sábado 18 de octubre en Medellín, en el Colegio Palermo. En Bogotá, domingo 19 de octubre en el Coliseo
Sanfazón. El domingo 26 de octubre en Manizales, en Colseñora. Deben adquirir sus escarapelas con tiempo de anticipación porque tenemos cupos limitados. Para mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475 o al 578-1888. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema y seguimos recibiendo sus comentarios al correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Que tengan buena noche. Un café con Galat.